Yo creo que se puede hacer explotación petrolera y minera en algunas partes del país y se la debe hacer, pero bien hecha. Lamentablemente, en el Ecuador al menos son muy pocos ejemplos donde se ha hecho buena explotación petrolera y minera. Sí hay ejemplos que se lo ha hecho relativamente bien y se lo puede hacer bien. Ahora la tecnología ha avanzado mucho y se puede hacer, se pueden minimizar impactos ambientales, ¿ya? Se lo puede hacer, se pueden minimizar impactos. Lo que se ha trabajado muy poco aquí en Ecuador es en minimizar los impactos sociales, como les indico. No se ha enseñado, no se ha trabajado en trabajar con las unidades, repito, para su fortalecimiento organizativo, para trabajar, repito, Por muchas razones que no las voy a, si las empiezo a enumerar, aquí se acaba el programa, pero muy bien y contenta de verte. Me gusta el entusiasmo. Lastimosamente, Aparte de que sí, ¿verdad? está soleado, Natalia. Mira, está soleado. Panamá está revuelto, eso lo tengo hay que decirlo, nadie puede decir lo contrario, pero bueno, para empezar un día hay que estar como bien optimista y bien, con mucha energía, sobre todo para las personas que ahora mismo están reclamando eh, derechos, tanto a favor o en contra de todo lo que se está Estaba discutiendo en hablando aquí torno con, justo le estaba a hablando la... aquí con Gaby García sobre eso. Está Sí, indignada, Gaby. Pero bueno, porque está indignado. ¿Porque estoy porque ella contenta o está, porque... no, ella está de los que está en contra. Lo que pasa es que, bueno, los políticos nos han puesto en esta dicotomía de estar a favor o en contra y cuándo vamos a acabar con el verdadero problema, ¿no? Que es la corrupción. Bueno, sí, y ojalá Gaby pueda escuchar la interesante entrevista que vamos a tener hoy, porque hoy casualmente vamos a hablar de esa consulta popular que se realizó en Ecuador, en esa decisión tan importante para la conservación del Parque Nacional Yasuni y en el Chocó Andino. Dos áreas, una Yasuni con explotación petrolera y el Chocó Andino con explotación minera. Y cómo a través de los ciudadanos se hizo esta consulta popular dentro del marco de las elecciones que se dieron creo que hace 2 semanas en Ecuador. Y impresionante la victoria de los ciudadanos al sí de proteger el Parque Nacional Yasuni y el Chocó Andino y dejar bajo tierra esas reservas petroleras que están en Ecuador. Así que es interesante mirarlo desde todos los contextos. Yo creo que hay un arranque hacia lo que Ecuador va a tener que hacer para esa transición energética justa que se requiere y esas demandas o cubrir las necesidades de poblaciones vulnerables a través de otros esquemas o otras alternativas. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a conocer qué se dio, cómo fue que se dio en Ecuador esto, cómo fue el proceso, y poder también tomar lecciones aprendidas, Guillermo, porque creo que también, y es algo que hemos hablado en otras ocasiones, desde el gobierno creo que al final siempre las decisiones pasan por enfrentar a dos grupos, ¿no? Y creo Claro, que es lo esa fácil. Es que es lo no debería ser fácil. la forma. Yo escuchaba, Guillermo, ayer las intervenciones y tengo que decir, por ejemplo, me sorprendió muchísimo escuchar las intervenciones de APEDE y termino negativamente las intervenciones de APEDE porque primero me sorprendió muchísimo que APEDE empezara a hablar a favor de un contrato de una empresa particular, individual. APEDE defiende principios, no intereses sectoriales y me sorprendió mucho. Pero la segunda razón que me sorprendió escuchar a PEDE hablar a favor del contrato minero es que lo hizo de la perspectiva de los trabajadores. Oye, estamos hablando de un gremio de ejecutivos de empresas, estamos hablando de que hay veces que sus voceros incluso están en mesas de negociación hablando desde el lugar de las empresas y los empresarios negociando con el sector trabajador. Entonces me llamó mucho la atención eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, Guillermo, y tengo que hacer esta crítica, porque eso hace que se pierda la credibilidad en los gremios del sector privado o en los gremios empresariales. También había un vocero hablando desde creo que fue, no recuerdo bien si fue desde la zona libre de Colón, pero este vocero trabaja para la empresa. Entonces, hay conflictos de interés, Guillermo, y yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso en eso. Yo no estoy diciendo que no estés a favor y que puedas emitir tus opiniones con respecto a lo que tú consideras que es importante a la hora de aprobar este contrato ley.
seguridad jurídica, entorno laboral, beneficios económicos para el país. Hay muchísimas cosas que pudieran plantearse, pero tienes que tener cuidado en no utilizar plataformas que son para una cosa, para mover o movilizar temas que son de interés propio. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Sigo de cerca lo que está pasando en la Asamblea Nacional, pero sí tengo que decir que me sorprendió muchísimo esas dos intervenciones. No me las esperaba. Me las espero, por ejemplo, de otro tipo de gremios, pero de APEDE, por la, sobre todo por la historia de APEDE y sobre todo lo que te dije, APEDE defiende, y siempre lo he dicho así, APEDE defiende principios, no intereses sectoriales. Pero bueno, pero volviendo al tema de Gaby, Guillermo, a mí me interesa muchísimo cómo pasar de esa rivalidad o de esa confrontación que existe entre grupos que pueden tener un interés en un proyecto de desarrollo o grupos que se oponen a un proyecto de desarrollo, pero cómo hacerlo de una forma organizada, de una forma que incide y de una forma como la que se ha hecho en Ecuador. Y hoy quisimos invitar a nuestro colega biólogo especialista en manejo y conservación de recursos naturales y áreas protegidas, con énfasis en la región amazónica, que nos está visitando hoy Guillermo desde Ecuador. Estamos hablando con eh, Fernando. Fernando, déjame, y perdón si no digo bien el apellido, porque a veces Bajaña, lo dije bien, Fernando Bajaña, ecuatoriano, colega y muy amigo de Samuel Valdés, que también es un biólogo amigo de la casa. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Natalia. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Un saludo muy grande a nuestros colegas, amigos panameños. Es un gusto estar con ustedes desde aquí, desde Ecuador. Mira, Fernando, no sé si escuchabas el intercambio con Guillermo, pero yo creo que todos los ojos del mundo han estado puestos en Ecuador y en este proceso de consulta popular y lo que implica para otro tipo de desarrollos en regiones similares, ¿no? Pero para empezar esta conversación, a mí me gustaría que nos contaras un poco el contexto. ¿Por qué es tan importante el área del Parque Nacional Yasuni? O el área, si quieres lo dividimos en dos, porque yo sé que son dos contextos a lo mejor diferentes del Chocó Andino con el área del Parque Nacional Yasuni, pero ¿por qué es tan importante y qué fue lo que ha sucedido que derivó en esta consulta popular? A ver, bueno, tal vez debemos remontarnos un poquito a los antecedentes históricos, ¿no? La consulta de Yasuní en realidad viene desde hace mucho tiempo atrás. Esta consulta se planteó hace 10 años atrás, ¿no? Se planteó en el gobierno de Correa, cuando todavía la explotación en Yasuní no comenzaba, ¿no? Entonces, esa pregunta que básicamente planteaba la no explotación de petróleo en Yasuní tenía mucho más sentido en ese entonces, cuando todavía no estaba explotado, no había ninguna infraestructura petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, que para los que no conozcan es el parque nacional más grande del Ecuador en la región amazónica, ¿no? Tiene alrededor de 1 millón de hectáreas, ¿no? Y es probablemente el área que tiene mayores registros de biodiversidad en el Ecuador, ¿no? Entonces es el área con mayores, repito, registros de biodiversidad por hectárea, y es un área muy importante para nuestro país y que contiene además pueblos no contactados, ¿no? Que es probablemente una característica que además es muy singular. Es la única área del Ecuador que tiene pueblos que han decidido por su propia determinación no entrar en contacto con la civilización occidental, llamémoslo así. Entonces, eso hace que hay áreas, ¿no? Hay un área del parque en la cual no es posible hacer ningún tipo de contacto con estos pueblos. Es decir, no se puede poner un pie, no se puede hacer nada. Ni siquiera, inclusive hay una tendencia que dice que ni siquiera debería hacerse sobrevuelos a una altitud baja, ¿no? Entonces, ese es el área
en la cual se está planteando no hacer explotación petrolera, ¿no? Eso es el área donde hay la primera consulta, ¿no? Entonces esta consulta se planteó hace 10 años, se negó por temas básicamente políticos, ¿no? Porque no se completaron las firmas, por algunos temas vinculados por intereses políticos, ¿no? Entonces, esa consulta ahora se volvió a retomar porque hubieron demandas que finalmente luego de 10 años se ganó esa demanda y ahora se volvió a preguntar la misma pregunta. Obviamente el contexto ahora es diferente porque ahora ya hay infraestructura petrolera, ya se ha comenzado a hacer la explotación, entonces el contexto era bastante diferente, porque ahora ya no se, o sea, lo lógico hubiera sido replantear la pregunta, ¿no? Entonces, ya no era la pregunta, no se debe hacer explotación petrolera, sino la pregunta hubiera sido, se debería parar la explotación petrolera, pero por temas básicamente legalistas, la pregunta se volvió a hacer como estaba planteado hace 10 años, que no se debería hacer explotación petrolera, lo cual obviamente causó mucha confusión en la ciudadanía, ¿no? Eso es la una pregunta. La otra pregunta, lo del Chocó andino, es otro contexto. La pregunta ahí tiene que ver con la minería. La zona del Chocó es un área muy cercana a la ciudad de Quito, en la parte que va desde la sierra, donde está la ciudad de Quito, hacia la costa. Es una zona donde todavía la explotación minera está en sus inicios, ¿no? Entonces, hay explotación minera a pequeña escala y ahí todavía el contexto es como estaba hace 10 años de Asuní, es decir, que todavía la explotación minera no existe. Entonces, ahí sí tiene mucha razón la consulta popular de parar la explotación minera, ¿no? Entonces ahí sí, obviamente la consulta estaba muy bien hecha, en el sentido de que se frene la explotación minera desde un inicio. No con esto, ojo, quiero decir que la consulta en Yasuní no tiene sentido, de ninguna manera, ¿no? La consulta en Yasuní tiene total sentido en el fin de que hay que poner un freno a la explotación petrolera en una de las zonas más ricas del Ecuador, ¿no? Ese es un poco el contexto en el cual se plantea la consulta y en el que se realizó, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Natalia. Y mira, me entra una duda, ¿no? Y nosotros que estamos un poco ajenos a estos procesos, ¿cómo fue el proceso? Porque entiendo que fue una iniciativa desde los ciudadanos en este marco y hacer esa pregunta. Si era un poco, la pregunta decía, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo conocido como bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? Ahora después nos comentarás, Fernando, algunas implicaciones que pudieran derivar de esto según los análisis que están surgiendo de las diferentes autoridades. Pero me gustaría hablar un poquito del contexto político, porque en su momento, hace 10 años, cuando Rafael Correa señalaba, ¿no? Bueno, Ecuador puede hacer el esfuerzo de mantener el crudo bajo el subsuelo siempre y cuando recibamos en compensación por los mecanismos que establecen las convenciones sobre cambio climático, nos compensen con la cantidad que dejaríamos de percibir. Y al final, pues en algún punto, no sé si fue él directamente o presidentes que siguieron, al final se tomó la decisión, bueno, como no tuvimos la compensación, pues iniciamos la explotación. Y eso ocurre ahora en esta consulta, después de ese histórico vinculado con el expresidente Correa. Ahora se da en un contexto de elecciones en Ecuador, y donde la candidata que entiendo que es afín al expresidente Correa tenía una postura contraria a mantener el crudo debajo o en el subsuelo. Cuéntanos un poco si eso tuvo algún tipo de impacto, porque son temas ecológicos que estaban inmersos en la campaña electoral de Ecuador. Y otros temas que también eran muy importantes, pero según tu visión o tu percepción,
¿qué tanto ha influido, además de esta estructuración de la consulta popular, cómo se hace y qué tanto influyó en esos resultados que ahora estamos viendo de esas elecciones? Que entiendo bueno, Ecuador es un poco diferente. Este tema más es de Guillermo Ruiz, el tema de política internacional del mío, pero me gustaría entender un poquito este contexto. Ya, bueno, en realidad las elecciones, la consulta fue a la par de las elecciones, ¿no? Pero en realidad los candidatos quisieron mantenerse al margen, ¿no? O sea, en realidad los resultados, a mi manera de ver, no soy un analista político ni pretendo serlo, ¿no? Eh, Desde una visión simplemente de un ciudadano común, creo que no influyeron, ¿no? Creo que no influyeron. Creo que en el fondo, desde mi visión como ciudadano, en realidad todos los gobiernos, de izquierda o de derecha, han tenido en el Ecuador una política extractivista, ¿no? Todos los gobiernos desde la época de Correa, desde la época que yo recuerdo, desde cuando era muchacho, todos los gobiernos han, han tenido una política extractivista, ¿no? No recuerdo un gobierno que ha tenido una política de protección de los recursos naturales. Entonces, con algún matiz a favor o en contra, como lo que tuvo Correa, de hacer un llamado a la defensa del Yasuní con la campaña internacional de Protejamos del Yasuní. En el fondo, finalmente todos los gobiernos de turno hicieron una política extractivista. La consulta, la campaña del Yasuní TT que lanzó Correa fue una campaña que estuvo destinada al fracaso desde un inicio. Fue muy mal planteada, ¿no? Y fue el mismo Rafael Correa en su gobierno quien finalmente hizo una explotación, ¿no? En realidad fue una política de llamar justamente a retribuir por esa explotación y que justamente decía que sí, que van a explotar una partecita del Yasuní, lo cual es una falacia, porque obviamente los impactos, como ustedes saben, no son solamente en la zona de explotación directa de un proyecto de extracción de recursos naturales no renovables, sino que el impacto va mucho más allá, afecta a toda la dinámica social de la región, ¿no? A toda la dinámica económica de la región, como ha pasado en nuestro país, y entiendo que pasa lo mismo en Panamá con la extracción minera, ¿no? Entonces, la dinámica social afecta, ¿no? En toda la región, ¿no? El país, en la zona, en las provincias de Orellana, no ha cambiado la realidad de pobreza, ¿no? O sea, los indicadores de pobreza en Orellana siguen siendo más bajos que en el contexto nacional, ¿no? Los indicadores de pobreza, por ejemplo, en la provincia de Orellana, son más bajos que en el promedio nacional, por ejemplo, ¿no? A pesar de ser Orellana la provincia que mayor concentración de pozos petroleros tiene a nivel nacional, ¿no? Entonces, la dinámica petrolera no ha cambiado y no ha favorecido, no ha traído riqueza a la provincia de Orellana, que repito, es la provincia donde está el bloque 43, donde está la consulta actualmente, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿no? La mayoría de candidatos respondieron en un debate que hubo, respondieron que iban a votar por el sí, pero en la práctica no estaban dispuestos no sabían cómo iban a hacer para, por ejemplo, desmantelar la explotación petrolera del bloque 43 en Yasuní. Entonces, había un discurso a favor del sí, pero en la práctica no había estrategias para implementar actividades y estrategias para justamente establecer estrategias a favor justamente la protección de los recursos.
Oigan, les agradezco mucho. Si les parece, vamos un momento a una pausa. Regáleme 3 minutos y vamos a Por una pausa y supuesto. regresamos entonces con esta interesante discusión aquí en Semana Ecológica con Natalia Young en la mañana Ancon por Radio Ancon. 10:34 de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. Estamos con Natalia Young, nuestra bióloga favorita, en Semana Ecológica aquí en la mañana Ancon. Y tenemos una interesante entrevista con un excelente tema. Natalia Young. Sí, Guillermo, estamos conociendo un poco lo sucedido en Ecuador con esa consulta popular y ahora Fernando nos aclarará eh, que si es, no sé si es, solamente cambia el lenguaje, pero es lo que nosotros conocemos como referéndum aquí en Panamá. Y estamos conociendo, ¿no?, esos resultados que se dieron de esta consulta popular dentro del marco de las elecciones en Ecuador, que buscaban que la ciudadanía o los ciudadanos decidieran si se mantenía o no la explotación petrolera o se buscaban mecanismos para proteger dos áreas de importancia en la región amazónica, como es el Parque Nacional Yasuní y la región del Chocó andino. Y estamos hablando con Fernando Bajaña, que es biólogo ecuatoriano, especialista en áreas protegidas y en la región amazónica precisamente. Así que vamos a conocer esos resultados y conocer un poco, ¿no? Esas lecciones aprendidas que deja este proceso, Guillermo, que como escuchábamos antes, los cambios comerciales, fue una consulta que se impulsó hace 10 años, no se consiguió y ahora vuelve a estar en la opinión pública de Ecuador y donde no sé, pero a pesar de que uno tenga esperanzas, creo que sorprende un poco los resultados, porque son decisiones a veces un poco difíciles. Y hablamos entonces con Fernando para conocer esos resultados, ese proceso. Y a mí me gustaría, Fernando, retomar algo que te había preguntado antes de los cambios comerciales, y es cómo es ese proceso, cómo se impulsa desde la ciudadanía y si es similar a lo que conocemos como, no quiero que entres en temas legales porque eres biólogo y obviamente tenemos unas limitaciones en cuanto al lenguaje, pero para hacer una comparación con los esquemas de Panamá, creo, y escuché algo decir que era desde la década de los 90, cuando se había discutido o hecho una consulta similar en la dolarización, es la primera vez que se hace una consulta popular de estas características. Cuéntanos un poco cuál es el mecanismo que la activa y qué significa que haya sido una iniciativa ciudadana. A ver, bueno, ahí me pones un poquito complicado porque justamente tengo limitaciones en el tema legal. Pero, a ver, entiendo que no es lo mismo que un referendo, ¿no? Un referendo normalmente se utiliza, al menos en Ecuador, de lo que yo sé, para modificar la constitución, ¿no? En este caso, obviamente, no es una modificación constitucional lo que se preguntó aquí, ¿no? Es una decisión que obliga al gobierno ecuatoriano a tomar una acción sobre un tema específico, pero no modifica la constitución, ¿no? Esa de pronto es la diferencia, con temor a poder equivocarme, repito, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, entre la diferencia entre una consulta y un referendo, ¿no? Lo que sí tiene implicaciones es que es una decisión que el gobierno no puede hacerse, como decimos aquí, hacerse el loco, ¿no? O sea, tiene que cumplirla, ¿no? Tiene que cumplirla y no puede dejar de hacerlo, tanto en la consulta de la explotación petrolera como de la explotación minera, ¿no? Ahora, lo importante de eso o sea, para el sector ambiental en el Ecuador, es lo que tú acabas de decir, que ambas consultas nacieron de la iniciativa ciudadana, ¿no? Nacieron de dos iniciativas ciudadanas, una que se llama Yasunidos, que justamente es la que impulsó hace 10 años ya y se mantuvo, ¿no? Por 10 años, lo cual da mucho más fuerza, justamente esta consulta por el Yasuní, ¿no? Y justamente impulsó y logró mantenerse con el apoyo de
de varios otros colectivos menores y inclusive de apoyo internacional, ¿no? De varias instituciones como Acción Ecológica, ¿no? Y logró justamente el apoyo ciudadano, ¿no? Entonces, ganó y lo importante de esto es que ganó prácticamente en todas las provincias del Ecuador. Ganó en 22 de las 24 provincias del Ecuador la respuesta por el sí. Solamente no gana en 2 provincias. Paradójicamente no gana en las provincias en las cuales hay explotación petrolera. ¿Y por qué no gana el no? A mi manera de ver, repito, sin ser analista político ni estadístico, no gana el no justamente porque en estas provincias muchas de las personas de alguna manera trabajan en la actividad petrolera y tuvieron mucha presión por votar por el no, ¿no? Justamente yo trabajo y estuve en la zona del Yasuní unos días antes de la consulta, estuve justamente apoyando en la creación de un área de conservación y justamente estuve en un restaurante desayunando y la señora dueña del restaurante me decía, ¿y usted por qué va a votar? Decía, yo voy a votar por el sí. Me decía, yo también voy a votar por el sí. Me decía, me decía, y puse en mi estado de WhatsApp una foto que iba a votar por el sí. Y enseguida vinieron los de las empresas petroleras y me decían, pero usted se va a quedar sin trabajo, porque ya no vamos a poder venderle a usted. Me decía. Yo lo que les dije es, ya que se va a dejar, yo dije, yo voy a dedicarme a lo mismo, porque ustedes no son las únicas empresas por las que yo trabajo. Entonces había una fuerte presión para todas las personas porque voten por el no. Entonces había una fuertísima campaña de las empresas petroleras para que voten la gente por el no. Entonces muchas de las personas que trabajaban por el no justamente votaron por eso, ¿no? Entonces, y la consulta, en cambio, por la minería, que fue solamente en el Cantón Quito, porque fue una consulta puntual para la región del Cantón Quito, ganó con un fuerte margen, ganó básicamente con casi el 70% versus el 30%. Fue una consulta impulsada por otro colectivo que se llamaba Quito Sin Minería, ¿no? Y fue una consulta que igual nació desde diversas organizaciones que trabajan en la zona que se llama el Choco Andino, que es una reserva de biosfera, ¿no? Que fue declarada hace pocos años por la UNESCO y que es una zona que tiene muchas actividades que no son obviamente minería, tienen actividades de turismo, es una zona eminentemente turística, tiene actividades agrícolas, ganaderas, de bioemprendimientos y que ha vivido toda la vida sin minería, ¿no? Y ha vivido bastante bien, ¿no? Entonces una zona que puede vivir sin minería y que afortunadamente va a vivir sin minería gracias a los resultados de la consulta, ¿no? Es una zona en la cual hay muchas especies, una muy bonita que ustedes también la conocen, el oso andino, que es una especie emblemática para nuestra región y para nuestro país, ¿no? Y hay muchas otras especies importantes para la región y que compartimos con ustedes como hermano país, ¿no? Entonces, es un resultado muy alentador para el sector ambiental que muchas veces perdemos batallas, pero estamos muy contentos porque esta vez fue un triunfo muy alentador para nosotros. Sí, Fernando, conozco, además conozco en su país vecino, Perú, la historia de Milagros, que es muy, muy famosa, que está en el pasaporte peruano, la fotografía de un gran amigo de Haynes, que es fotógrafo de National Geographic, y sale, ¿no? Esa historia con la hembra, la osa de anteojos andinos y sus 2 cachorros. La verdad que tiene una reserva impresionante y un trabajo espectacular en función de la protección de esta especie que también está altamente amenazada. Y ahora me gustaría retomar algo que acabas de decir, ¿no? Parece que es una
una victoria, bueno, no parece, es una gran victoria, porque independientemente de lo que suceda a partir de ahora, creo que esa movilización ciudadana y haberlo hecho de una forma democrática, de una forma participativa y bajo estos parámetros lo hacen muy interesante. Pero creo que ahora viene la parte difícil y es un poco qué va a suceder eh, a partir de ahora. Mencionabas que los candidatos no daban muchas luces o no tenían mucha claridad cómo iban a resolver el tema, por ejemplo, de dos cosas que me vienen a la mente. Uno, ¿qué pasa con la explotación que ya se está dando en Yasuní? Porque hubo algunas intervenciones que escuché por parte de funcionarios de gobierno que decían que esta decisión o los resultados de la consulta popular eran hacia futuro y no hacia las explotaciones que estaban actualmente. Entonces, no Así sé es. si hay ya algún tipo de análisis con respecto a eso y cómo se va a activar, si has escuchado, ¿no? Dentro de tu percepción. Y lo otro que también me llama la atención es un poco, y esta fue prácticamente lo que hacía mayor referencia hacia lo que estaban buscando o haciendo campaña por el no, por mantener esa explotación petrolera. Y una de las cosas que hablaban era sobre los 1.200 millones de dólares al año que generaba esta explotación petrolera en el área del Parque Nacional Yasuní, en un área de 80 hectáreas, según lo que mencionaban ellos, y lo amarraban como a las necesidades urgentes a la población. Entonces, pero más allá de eso, y es el enlace con la anécdota que contabas con la señora del restaurante, al parecer eso no era un argumento suficientemente válido, poderoso para que las personas decidieran votar por mantener la explotación petrolera y todo lo contrario, se dio una victoria hacia el sí, hacia mantener esas reservas de petróleo bajo tierra y proteger el Parque Nacional Yasuní. Y un paréntesis, Fernando, estaba buscando una foto del Parque Nacional Yasuní, pero son tan espectaculares que parecen de mentira y preferí, ¿sabes? No utilizarlas porque es impresionante la belleza que tiene esta área. ¿Nos podrías comentar un poco qué piensas que va a pasar a partir de ahora en cuanto a, uno, buscar las alternativas para reemplazar en algún caso lo que se genera por estas actividades económicas de explotación de recursos? Y por otro lado, en estas intervenciones, ¿no? Donde no queda tan claro si el gobierno de ahora o el que viene, cuáles son las medidas que van a tomar o si se van a hacer, como decimos en Panamá, los chivos locos, entre comillas, y van a decir, no, pues bueno, se queda todo igual. ¿Qué piensas que va a suceder a partir de ahora? A ver, voy a comenzar por la última parte, lo de los 1.200 millones que es la cifra que el gobierno y el sector petrolero ha tratado de posicionar en la opinión pública. Esta cifra es bastante exagerada en realidad, ¿no? Analistas serios han en realidad desvirtuado totalmente esta cifra, ¿no? Es una cifra en realidad bastante exagerada y se basa básicamente en una cifra que básicamente se basa en que en el bloque en el bloque 43 se producen 55,000 barriles diarios de petróleo, lo cual no es verdad, ¿no? Actualmente se están produciendo solamente 47,000 barriles diarios y está en franca declinación, ¿no? Este año, el próximo año se van a producir 37,000 barriles y es un petróleo de muy mala calidad, ¿no? Se basa adicionalmente en que el petróleo se vende en 60 dólares por barril y en realidad lo que se paga es 51 dólares por barril, ¿no? Además, lo que cuesta sacar el petróleo es 35 dólares, ¿no? Entonces, en realidad la ganancia solo son 16 dólares por barril, ¿no? Entonces, en realidad la cifra que queda para el país es muy poco, ¿no? En realidad, o sea, si otros analistas decían, o sea, del 100% lo que queda para el país es en realidad el 20%. El 80% se llevan las empresas, se llevan los costos de producción, etcétera. Entonces, hay muchas formas de sustituir esos ingresos, ¿no?
comenzando por la más fácil, pero es la que los gobiernos no quieren tomar en cuenta. Primero es, las empresas petroleras no pagan IVA. No sé si ustedes lo sabían. Aquí en Ecuador, las empresas petroleras no pagan IVA. Entonces, lo más fácil sería que las empresas petroleras comiencen a pagar el IVA. Entonces, comenzando por ahí, es una de las cosas más fáciles que pueden hacer. Comenzando a hacer que a recuperar los impuestos que las otras empresas pagan, ¿no? Comenzando a reducir, las pérdidas que genera la misma explotación petrolera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hay otras, y la otra cosa es o sea, en algún momento tiene que haber un quiebre, o sea, obviamente, si no hay o sea, obviamente tiene que haber en algún momento una política de shock, ¿no? O sea, obviamente, lo que pasa con su país vecino, Costa Rica, o sea, tiene que haber en algún momento una política de rompimiento, es decir, hasta aquí, o sea, o sea, optar en serio por una política de buscar otras fuentes de ingreso, ¿no? Con tu colega y nuestro colega amigo Samuel estuvimos justamente hace menos de 3 meses, justamente en la zona, muy cerca a la zona del bloque 43. Estuvimos en la frontera con Yasuní y justamente Samuel pudo hacer unos excelentes videos de la zona. Entonces, es una zona donde se puede hacer turismo. Es una zona donde se puede hacer bastante turismo de muy buena calidad, ¿ya? Y justamente hay posibilidades de poco a poco en una política, no de corto plazo, por supuesto, de mediano y largo plazo, con una política de fortalecimiento de capacidades en serio de las comunidades hacia, evitar una política paternalista. Las compañías petroleras optan normalmente por lo más fácil, por una política paternalista. Las empresas que normalmente se favorecen ahí en la explotación petrolera normalmente la empresa que más se ha favorecido es la Toyota. Les regalan plata, las comunidades indígenas compran carros de alta gama. Lamentablemente, muchos de ellos ni siquiera saben manejar, los chocan, los vuelcan y luego compran otros, ¿ya? Lamentablemente es muy triste, muy decepcionante, da ganas a veces de llorar, ver cómo hay mucho dinero que se invirtió en las comunidades indígenas, pero lamentablemente no les han enseñado a manejar ese dinero, y el dinero se va a la basura, se bota el dinero, ¿ya? No han enseñado a utilizar ese dinero en proyectos productivos que les sirvan para tener dinero a largo plazo. No se han invertido en proyectos productivos de, por ejemplo, sistemas agroforestales, bioemprendimientos, etcétera, ¿no? Eso, en ese sentido, ¿no? Ahora, la primera parte de tu pregunta era, ¿qué van a hacer las empresas petroleras? Obviamente no se van a quedar paradas, ¿no? De hecho, la consulta no es retroactiva y efectivamente, la explotación petrolera en las otras partes del territorio no se va a parar y probablemente no se deba parar, ¿no? Yo no soy un biólogo recalcitrante de que no debe haber explotación petrolera ni minera en ninguna parte del país. Por supuesto que no. Yo creo que se puede hacer explotación petrolera y minera en algunas partes del país y se la debe hacer, pero bien hecha. Lamentablemente, en el Ecuador al menos son muy pocos ejemplos donde se ha hecho buena explotación petrolera y minera. Sí hay ejemplos que se lo ha hecho relativamente bien y se lo puede hacer bien. Ahora la tecnología ha avanzado mucho y se pueden minimizar impactos ambientales, ¿ya? Se lo puede hacer, se pueden minimizar impactos ambientales. Lo que se ha trabajado muy poco aquí en Ecuador es en minimizar los impactos sociales, como les indico. No se ha enseñado, no se ha trabajado mucho en trabajar con las comunidades, repito, para su fortalecimiento organizativo, para trabajar
repito, en tener una política de fortalecimiento de capacidades educativas, en fortalecimiento de liderazgos, en trabajo comunitario, etcétera. Son muy pocos los casos donde las comunidades han mejorado realmente sus condiciones de vida. Entonces, esos son los temas los que hay que trabajar, y obviamente son los más complicados. Las políticas de trabajo comunitario siguen siendo las mismas que desde los años 60, ¿ya? Entonces, esos son los temas los que hay que trabajar. Hay empresas mineras, por ejemplo, en la parte sur del Ecuador que están trabajando bien, ¿ya? Entonces, pues, Fernando, son una cantidad enormes de retos, pero yo espero y tengo la esperanza de que esta señal también sea importante para que las empresas también empiecen a replantearse exactamente. de intervenir en territorios y también entender que en territorios que sean sumamente vulnerables o frágiles o de una importancia en biodiversidad alta, sigue siendo un riesgo para cualquier inversión que tenga. Porque es un planteamiento en temas de planificación, ordenamiento y de cómo abordan las empresas sus intervenciones, pero también un llamado a atención para los gobiernos, ¿no? Sí. Que es importante, no se puede mantener no sé si la palabra es delegar, pero simplemente como tirar la bola a que las empresas resuelvan todos los problemas ambientales y sociales en una región para desvincularse de esa problemática. Me ha encantado muchísimo conversar contigo, Fernando, sobre igualmente, Natalia. Igual, Guillermo, un gusto. Gracias, Fernando. Y bienvenido siempre. Y saludos a Ecuador. Gracias, Fernando. Hasta luego. Un saludo, un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, interesante, Guillermo. Yo te escuchaba toda la mañana cuando hablaban de los diferentes problemas que estamos enfrentando con los temas migratorios en Darién y la nueva campaña del gobierno, que si bien la entiendo, a veces me parece que podrían como es una pendejada, algunos mensajes creo que son un poco... Es que ¿a quién le estás mandando ese mensaje? ¿A quién le estás mandando ese mensaje? Estamos hablando de gente que no consume información partiendo por la señal de alto. O sea, estamos hablando de ese nivel. Yo no sé cómo explicárselo a la gente. O sea, es un nivel muy bajo. Y también entiendo todos los mecanismos que se tienen que hacer porque obviamente el problema está, bueno, sin control alguno, pero tú tienes esa campaña que no sé a quién está apuntando, no sé cómo ha sido construida esa campaña, y por otro lado tienes, por ejemplo, hace poco salió la historia de de una familia migrantes que sale muy bien plasmada la fotografía del papá como cansado, agotado, así apoyado a un árbol y su hija al lado, y esa fotografía salió por todos lados, y ahora salió la historia cuando ya ahora está en Nueva York. Entonces, tú estás en temas de comunicación, estás peleando o estás intentando contrastar un poco esas historias de que, bueno, sí, el sacrificio, lo peligroso y todo, pero al final logras tu objetivo, que es llegar, ¿no? Entonces, no sé si la campaña va enmarcada con otros tipos de mecanismos para abordar el problema que se tiene y no perseguir a los migrantes que están ya en situación de vulnerabilidad. Tengo que decirlo, Guillermo, escuché cuando decían, es que no se llevan ni su basura. Oye, pero tienes a familias que están pasando por situaciones, entonces es un poco, vamos, hay que ver el tema de los mensajes y si la campaña va asociada a mecanismos para poder abordar el gran problema que se tiene con el flujo migratorio irregular que hay en la frontera y sobre todo un área tan complicada como lo es Darién, sin ya entrar en detalles en el tema de biodiversidad ni mucho menos. Y eso a mí me preocupó, pero lo traía a colación, Guillermo, porque, claro, el gobierno que mencionaba en sus mensajes, el agua, la biodiversidad, el área protegida de Darién. Entonces, a veces o por ejemplo, la noticia en el tema del Canal de Panamá, el tema de la disminución del calado por el tema de la sequía o el impacto que tiene el fenómeno del Niño. Entonces, cuando vas viendo las noticias, las discusiones, y tiene que ver con el tema de desarrollo o de los problemas de seguridad o los problemas migratorios o los problemas de las regiones, si te das cuenta, Guillermo, todos tienen que ver con temas ambientales, con temas de región, con temas de recursos naturales. Entonces yo creo que es hora
que empecemos a ver los temas ambientales más allá de los discursos cuando quieres parar una actividad o cuando quieres impulsar una actividad. O sea, el tema ambiental, ¿es importante o no es importante? No puede ser importante para algunas cosas sí y para otras cosas no, dependiendo de lo que nos convenga. Entonces creo que el ejemplo de Yasuní y del Chocó Andino debemos mirarlos hacia allá, porque el tema de movilización social, y no es de ahora, sino siempre ha sido así, Guillermo, impacta en todos los temas de desarrollo, impacta en regulaciones, impacta en temas de ambiente, en temas de todo el desarrollo económico que tiene un país. Y los ciudadanos tienen las herramientas para poder emprender mejoras en lo que consideran que son afectaciones a sus necesidades o a su vida. Entonces creo que esos discursos de seguir viendo las actividades económicas como si fueran necesarias simplemente porque generan beneficios económicos, creo que tiene que cambiar y lo tienes que ver como un todo. Y ojalá, no sé qué resultados va a tener esta discusión del contrato de la empresa minera, no sé qué resultados va a tener, pero creo que cualquier actividad puede ver que no es viable ni rentable estar tantos años en pantano jurídico y en acciones legales que vienen de todos lados donde tus operaciones corren un riesgo. Y eso es un planteamiento que es necesario hacer tanto para la planificación de actividades económicas como para la planificación de políticas gubernamentales, Guillermo. No podemos seguir estando en confrontación y tenemos que tomar decisiones con respecto a qué tipo de actividades pueden beneficiar en mayor medida a los ciudadanos de todos lados, porque muchas veces escucho, no, pero es que la actividad minera se establece en un área. Bueno, pero el Canal de Panamá se establecía en la región de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, y aún así se hizo un referéndum, y se usa un referéndum a nivel nacional porque se entendía que el impacto, tanto en beneficios como en cualquier perjuicio, si la gente lo considera así, implicaba o impactaba a todo el país y no solamente a una región. Y eso significa, Guillermo, que el gobierno o los gobiernos no pueden seguir siendo indiferentes hacia las necesidades de compatibilizar los aspectos económicos, ambientales y sociales, que son los tres ejes del desarrollo sostenible. Y me ha encantado escuchar la experiencia de Ecuador, y seguramente vamos a seguir viendo cómo se desarrolla todo lo que va a suceder en Ecuador después de estos resultados de la consulta popular que se dio en el marco de las elecciones, donde ganó el sí para proteger el Parque Nacional Yasuní de explotaciones petroleras, y también en el tema del Chocó Andino, donde se protege contra lo que es explotaciones mineras. Dos zonas muy importantes, no solamente para Ecuador, sino para el mundo. Natalia Young, nuestra bióloga favorita, gracias por estar con nosotros aquí en Semana Ecológica en la Mañana Ancon. Nos hablamos el próximo martes, ¿te parece? El próximo martes, y ya Aitana regresó a su escuela, así que el próximo martes sí voy a estar allá contigo. Nos vemos, Natalia, cuídate mucho.